días, queridos hermanos. Bienvenidos a compartir este tiempo con la palabra de Dios. Dispongamos nuestros corazones a recibir con gozo. Así seremos como la buena tierra donde se siembra para producir el buen fruto. Jesús dijo en Marcos 4:16: Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Debemos estar dispuestos a recibir el mensaje del Señor en toda etapa de nuestras vidas, procurando entender bien para hacerlo parte de nuestro diario vivir, que nos ponga en humildad, obediencia a sus enseñanzas y sus mandatos, siendo perseverantes y que nada ni nadie nos cambie la confianza alcanzada en Dios. Tenemos que brillar como la luz de la verdad de Cristo, con nuestro testimonio público para guiar y fortalecer a los débiles, a los faltos de entendimiento, compartiendo los grandes beneficios que pueden alcanzar si enderezan sus caminos hacia Dios. Oremos. Soberano Padre, grande y misericordioso, tú eres el creador de todo el universo. Tú nos permitiste nacer en este mundo y nos diste tu palabra para que nuestras vidas sean encaminadas por el bien. Gracias, Señor, que tu palabra llegue a nuestras vidas, llegue a nuestras almas para recibirla y vivirla con gozo. Señor, gracias por todo lo que tú haces por nosotros, por ese crecimiento espiritual que nos das a través de tus enseñanzas. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, que nos das cada día la salud, con todas nuestras facultades para poder ser útiles y servir a todos los que necesiten. Gracias, Señor, por las provisiones que nos das diariamente para alimentar nuestros cuerpos. Pero, Señor, lo importante, no te olvides que nuestra alma necesita de tu Espíritu. Gracias, Señor. Este día vamos a escuchar tu palabra. Vamos a glorificar tu nombre. Señor, gracias por todo. En nombre de Cristo te agradezco. Amén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna. Tan solo el alma en tus fuerzas fía tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha
sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas en tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Muy buenos días, amados hermanos. Vamos a tener la lectura bíblica de hoy y la encontramos en Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba presado, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, los siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos,
y predicando el Evangelio del reino y sanando. Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. ¿Qué más él pudiera en su libro añadir si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor? No temas por nada, contigo yo soy, tu Dios, yo soy solo tu ayuda seré. Tu fuerza y firmeza en mi diestra estará, y en ella sostén y poder te daré. La llama no puede dañarse jamás si en medio del fuego te ordeno pasar. El oro de tu alma más puro será, pues solo la escoria se habrá de quemar. No habrán de anegarte las ondas del mar, si en aguas profundas te ordeno salir, pues siempre contigo en angustia estaré, y todas tus penas podré reducir. Al alma que anhele la paz que hay en mí, jamás en sus luchas la habré de dejar. Si todo el infierno la quiere perder, yo nunca, no, nunca la puedo olvidar. Muy buenos días, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. En este día domingo dedicado al Señor, haremos la oración por las ofrendas. Para ello vamos a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 10, en donde la palabra de Dios dice: Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. También leamos en el mismo libro de Deuteronomio, el capítulo 23, versículo 23, en donde la palabra de Dios dice: Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. También leeremos en el libro Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29, en donde dice: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda, y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Oremos, hermanos, por
por las ofrendas. Señor Padre Celestial, que estás en los cielos, a ti te pertenecen todas las cosas del universo y te pertenecemos también todos nosotros como hijos tuyos. Hoy en este día domingo dedicado a ti, venimos con corazón humilde y arrepentido a honrarte y glorificarte con nuestras ofrendas voluntarias. Estamos seguros, mi Señor, que tú sabrás aceptarlas y bendecirlas en favor de nuestra querida iglesia. Quiero que sepas también, Señor, que lo hacemos con un corazón alegre y generoso. Permite, mi Señor, que estas ofrendas cubran toda necesidad que tiene nuestra comunidad. Señor, agradeciéndote que nos tienes con salud y trabajo para ofrecerte estas nuestras ofrendas. Así también te pido por mis hermanos que están atravesando por dificultades en su salud y en sus trabajos. Seas tú, Señor misericordioso, restaurándoles la salud y bendiciéndoles con un trabajo digno para que lleven el pan a sus hogares. Esperando que estas ofrendas sean agradables ante tus ojos, te damos las gracias por tus bendiciones y cuidados, y nos ponemos en tu presencia, confiados en que tú nos tomarás con tu mano poderosa para guardarnos como Padre amoroso que eres. Te agradecemos y te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, y que tengan un excelente día. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder compartir con ustedes la palabra del Señor en este día. Y hoy vamos a continuar con un estudio bíblico acerca de la ofrenda, buscando un modelo bíblico. Vamos a centrarnos en dos pasajes de la Escritura, en Lucas capítulo 6, versículo 38 y en Hechos 20, 35. Vamos a dejar este tiempo en oración en manos del Señor que sea guiándonos. Señor, bendito, gracias te damos por este día que tú nos provees y por el amor constante que podemos ver en nuestras vidas, esa provisión espiritual abundante que provees y la provisión física también que tú nunca has dejado de dar a tus hijos. Gracias te damos, Señor, por la mañana que tenemos en este día y por la oportunidad que tenemos de estar juntos entre hermanos y también de abrir tu palabra y edificarnos en tu palabra, en tu verdad. Dejamos en tus manos el estudio, todo lo que podamos encontrar, que seas tú dirigiéndonos y guiándonos en tu poder, en tu espíritu. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hay una historia que dice que en una iglesia el predicador estaba llegando al final del sermón y con énfasis creciente decía: esta iglesia, tal como el paralítico, tiene que ponerse de pie y caminar. Y la congregación respondió: así es, hermano, que camine. Luego el predicador añadió: esta iglesia, como Elías en el monte Carmelo, tiene que correr. Y la congregación respondía: que corra, pastor, déjala que corra. Esta iglesia tiene que levantar alas como águilas y volar. Que vuele, pastor, déjala que vuele. Entonces, dice que el predicador añadió: ahora bien, si esta iglesia va a volar, vamos a necesitar dinero. Y la congregación respondió: que camine, pastor, déjala que camine. Muchas veces esa puede ser la actitud de los miembros de la iglesia cuando se habla respecto del dinero. Pero usted se ha preguntado
¿Cuál es la motivación que usted tiene para asistir todos los domingos a la iglesia? ¿Se ha preguntado alguna vez? Y bueno, pueden dentro de ellas haber razones piadosas o razones no piadosas. Dentro de las razones no piadosas para asistir podría ser que va a asistir a la iglesia para encontrarse y conversar de algún negocio que usted tiene con algún hermano, o pensar en que va a servirse un buen refrigerio que sirven en el receso de la iglesia. También puede pensar que se va a encontrar con sus amigos y luego va a salir de la iglesia y va a comer, invitado por algún hermano. Hay muchas razones por las cuales nosotros podemos ir. Algunos dicen, bueno, voy a la iglesia porque allá van todos mis amigos y la música está muy buena. O voy a la iglesia porque allá está toda mi familia. Bueno, esas no son razones por las que deberíamos ir. Y dentro de las razones piadosas que nosotros podemos encontrar para ir a la iglesia o asistir los días domingos es, bueno, la predicación de las Escrituras, el alabar a nuestro Señor, la música de adoración, tener la comunión entre hermanos unos con otros, el partimiento del pan o la cena del Señor, o tal vez encontrarnos con hermanos y organizar ministerios que tenemos entre semana. Esas podrían ser razones justas para asistir a la iglesia. Pero es necesario también que comprendamos lo que Dios nos manda. Y una de las razones que menos se toma en cuenta para asistir a la iglesia es el depositar nuestra ofrenda semanal. Ahora, el Señor nos da mandamientos y también nos da promesas a través de su palabra. Vamos hoy, respecto de la ofrenda, a mirar varias cosas y centrarnos primeramente en dos cosas dentro de este modelo bíblico de la ofrenda. Primeramente, hay un mandato y después una promesa o una bienaventuranza. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 6, versículo 38. Y ahí vamos a encontrar el mandato del Señor, donde la palabra de Dios dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esta ilustración del Señor, Él usa esta idea de ir al mercado en su época, cuando los hombres o mujeres usaban sus vestidos para juntar el grano que compraban. Y tomaban parte del grano en sus vestidos a manera de una bolsa. Y ahí el vendedor depositaba los productos comprados. El Señor, por un lado, estaba enseñando un principio mostrado al pueblo a través del profeta Malaquías. Cuando Malaquías dice en capítulo 3, en el último libro del Antiguo Testamento, dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El Señor, a través de su enseñanza, no solo estaba trayendo a la memoria los preceptos del Antiguo Testamento para la vida de los ciudadanos del reino de los cielos, sino que los estaba convirtiendo en principios del Nuevo Testamento. Esa es la virtud que tuvo el Señor Jesucristo al poner en la práctica todos los preceptos antiguos y hacerlos nuevos en Él. Y el mismo apóstol Pablo luego confirma acerca de estas ofrendas, acerca de este principio del dar. Él lo marca de una manera diferente, pero da la misma fuerza. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 6. La palabra de Dios dice, pero esto os digo, el que siembra escasamente,
también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y aquí podemos mirar en base a esta ilustración del sembrar en el campo. Y una persona que duda en lo que va a sembrar no va a cosechar lo necesario porque no va a tener la suficiente fe para echar la semilla en el terreno y luego cosechar abundantemente. Y eso se lleva igual a nosotros, al ámbito nuestro, al ámbito natural. Porque las personas pueden dudar en dar generosamente a Dios si temen no tener lo necesario para satisfacer sus propias necesidades. Entonces no estarán dando. Pero aquí el apóstol asegura que Dios es capaz de suplir sus necesidades. La persona que da poco, recibirá poco o cosechará poco o poca recompensa. Y aquí nos enseña que no debemos permitir que la falta de fe nos impida que demos libremente y generosamente para la obra del Señor. Primero, vimos que el dar es un mandato, pero también el dar es una bienaventuranza. Hechos capítulo 20, versículos 35. La palabra del Señor dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. En este pasaje, el apóstol Pablo está despidiéndose de los ancianos de Éfeso, de tal manera que él le recuerda este principio del Señor Jesucristo, que es más bienaventurado dar que recibir. Es decir, hay prioridad en dar, hay beneficios en dar. Y la palabra bienaventurado se traduce como bendito, feliz o dichoso. Bendito el que da, muy feliz es el que da, muy dichoso es quien da, o más dichoso es quien da que el que recibe. No hay mayor dicha que dar. ¿Por qué? Porque cuando damos, nos quitamos ese peso de encima que es decidir qué hacer con lo que el Señor nos ha dado para que administremos. Pero cuando damos con un corazón alegre y mediante la guía de su Santo Espíritu en oración y dependencia del Señor, vamos a entregar los recursos para solventar necesidades de hermanos, podrían ser necesidades individuales o necesidades de hermanos que trabajan en el ministerio, en el servicio al Señor. ¿Qué podemos decir de estos dos principios? Estos dos principios deberían ser suficientes para disfrutar cada vez que tenemos la oportunidad de dar. Por medio de la ofrenda semanal en la iglesia o por medio de suplir necesidades individuales de alguna persona, dando con generosidad, desinterés y sacrificio como sea posible. Y encontramos dentro de estos principios que el dar definitivamente son cuestión de fe y obediencia. A veces podemos aferrarnos a la idea de que debemos proteger nuestro patrimonio, nuestros ahorros y aferrarnos a lo poco o a lo mucho que tenemos por nuestra seguridad o pensando en nuestra seguridad. Lo que el Señor nos dice en Lucas 6:38, dad y se os dará. Si pensamos nosotros o si pensamos pasar por alto la instrucción del Señor, primero estaremos en desobediencia, porque se manifiesta en un mandato, dad y se os dará. Y segundo, estaremos reaccionando en desconfianza de lo que el Señor nos ha dicho o de lo que el Señor nos ha prometido. Porque la obediencia trae beneficios físicos y espirituales abundantes al creyente. Y creerle a Él, creerle a Dios y reaccionar en absoluta fe trae dicha, trae felicidad, tranquilidad en nuestras vidas. Una bienaventuranza, dicha, felicidad
gozo en nuestras vidas. 2 principios, un mandato y una bienaventuranza. Pero para ello también es importante que miremos el ejemplo de la iglesia en Jerusalén. La iglesia naciente o la iglesia primitiva, la iglesia que inició mostrando los principios y los preceptos de los ciudadanos del reino de los cielos. Nosotros conocemos que la iglesia nació en Pentecostés. Esta iglesia creciente desde sus inicios fue obediente con respecto al dar y también al cubrir las necesidades de todos los santos. Ellos tenían un sustento a obreros y con seguridad nosotros podemos decir que las ofrendas de los miembros sustentaban a los líderes de la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, ancianos, pastores y todo miembro que allí acudía o que era parte de la iglesia de Jerusalén. Es así que el apóstol Pablo mismo defendió acerca del sustento de los obreros. Esto lo podemos encontrar en 1 Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 11. Y ahí él se encuentra mostrando y defendiendo que el obrero es digno de su salario. 1 Corintios 9, versículos 6 al 11, la palabra de Dios dice: ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Y este principio también que defiende el apóstol Pablo, definitivamente nos muestra que quienes trabajan en la obra del Señor a tiempo completo requieren de un sustento financiero. Y Dios manda a dar para el sustento de aquellos a quienes envía a servir, a enseñarnos, a dirigirnos dentro de la iglesia. El Señor asimismo ordenó, en 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Esa era una manera en la que dirigía la iglesia naciente de Jerusalén los recursos financieros. Sustento a los obreros, eso era lo primero. Pero la segunda cosa a donde dirigía los recursos financieros la iglesia de Jerusalén es que era a cubrir las necesidades de los creyentes más pobres. ¿Por qué? ¿Por qué había tanto pobre allí? Y hay varias cosas que debemos recalcar dentro del Nuevo Testamento. Porque cuando la iglesia nace en Pentecostés, miles de gente se añadieron a la única iglesia cristiana en ese momento. Entre ellos estaban gente pobre, viudas, huérfanos, personas sin ingresos de recursos económicos ni financieros. Esta realidad por la que pasaba la iglesia primitiva se refleja en el libro de los Hechos y a través de historiadores de esa época. Esta principalmente era una iglesia de gente que no era propia de Jerusalén, era una iglesia de peregrinos. ¿Por qué? Cuando la iglesia nace, conocemos, fue en Pentecostés. Pentecostés significa 50, porque se celebra 50 días después de la Pascua. Esta fiesta también era conocida como la fiesta de las semanas. La Pascua, Pentecostés y tabernáculos eran fiestas en las que los judíos peregrinos
anualmente acudían a Jerusalén. Muchos de esos peregrinos que no vivían en Jerusalén se quedaban en la Pascua y se volvían en Pentecostés, es decir, pasaban alrededor de 2 meses en Jerusalén. Ellos habrían estado hospedados en mesones o donde familiares. De tal forma que en Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo y empiezan a hablar en idiomas y en lenguas, eran entendidos por estos peregrinos que asistían a la fiesta. Y ahí podemos encontrar la gran diversidad de personas que estaban allí, de varias regiones, judíos que iban a celebrar la Pascua, que iban a celebrar Pentecostés, las fiestas nacionales judías, y que requería que ellos estén ahí. Entonces, estaban de muchos sitios en Jerusalén. ¿Cómo podemos saber eso? Eso está en Hechos capítulo 2, versículos 6 al 13. Cuando el Espíritu Santo desciende, versículo 6 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Eran idiomas que podían entender quienes no eran propios de Jerusalén. Y entre ellos estaban los partos, los medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Aquí la iglesia nace, el Espíritu Santo desciende sobre estos hombres y empiezan a hablar en los idiomas de las personas que no estaban o que no eran propias de Jerusalén. Y en los idiomas conocidos hablaban y edificaban a los hermanos, a las personas, y predicaban el evangelio del reino de los cielos a todas estas personas. Es así que luego Pedro predica y por acción del Espíritu Santo más de 3,000 se arrepienten y se bautizan y se añaden a la iglesia cristiana en esa época. Y todos estos nacidos de nuevo tenían su nueva familia en Cristo. Eran extranjeros, entonces no tenían motivos para regresar a sus propias tierras. Estarían hospedados en un inicio en mesones, pero el dinero ya se les habría terminado. O también hospedados donde familiares que al conocer ellos a Cristo serían echados de esos lugares, quedando sin techo, sin comida, sin sustento básico para vivir. Y es allí donde la iglesia asumiría la responsabilidad de sus miembros. Ya vemos que la iglesia era una iglesia de peregrinos, pero también podemos encontrar que la iglesia era una iglesia de judíos perseguidos. ¿Por qué? Porque el pueblo judío estaba liderado por los escribas y fariseos, los religiosos de élite judía, que controlaban el templo, controlaban las sinagogas, y ellos habían iniciado una persecución contra los recién convertidos cristianos. ¿Qué es lo que sucedía? Eran expulsados de sus sinagogas, marginados de la sociedad. Es decir, una vez que eran expulsados de las sinagogas, ya no podían comprar ni vender y se quedaban sin negocios, sin trabajos, sin poder comprar ni vender. Y eran odiados por sus amigos, familiares y por todos sus coterráneos. Y allí, ¿qué tenía que hacer la iglesia? Cubrir las necesidades de quienes se habían quedado en la total pobreza. Pero algo más que podemos observar es que esta iglesia estaba bajo la economía
del Imperio Romano. Esto contribuía aún más la pobreza en Jerusalén. Era la opresión romana. Era un imperio que imponía impuestos exagerados que eran cobrados por publicanos judíos que extorsionaban a sus mismos compatriotas y así captaban recursos para sí mismos y para el imperio. Estos recursos eran llevados para financiar sus grandes proyectos o esos proyectos ostentosos propios de un imperio, tal como el romano. También la economía se deterioraría aún más por una hambruna que había sido predicha por un profeta, por Ágabo. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 11, versículos 28. Dice, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Es decir, pobres peregrinos, no tenían dónde estar. Personas que habían sido despojadas de todo, que eran judías propios del lugar. Es decir, judíos perseguidos. Luego, todos ellos oprimidos por la economía o los impuestos romanos. Era realmente una situación complicada y a eso se agravaba una gran hambruna. De tal manera que en medio de todas estas circunstancias negativas en contra de la iglesia, ellos no se desanimaron. Y a pesar de ser presas de persecución, ser presa de pobreza, los miembros de esa iglesia más bien dieron todo de sí mismos para mantenerse guardando el mandato de su Señor, de dar y reconociendo que es mejor dar que recibir. Es así que la iglesia lo dio todo para cubrir las necesidades de sus miembros. Hechos capítulo 2, versículo 44 y 45, la palabra del Señor dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es decir, todos los creyentes vivían juntos y todos tenían en común sus cosas. ¿Qué hacían? Vendían los que tenían sus bienes y luego repartían a los que lo necesitaban. Esa es una comprensión de que todas las cosas le pertenecen a Dios. Y todo lo que el Señor nos ha dado para administrarlo está a disposición de quienes lo necesiten. Si yo tengo una manera de almacenar todas mis riquezas, eso es avaricia. Y eso el Señor no manda. De tal manera que vemos el efecto de una verdadera conversión en la vida de estos hermanos. ¿Por qué? Creyeron en el Señor, en su palabra, en el Evangelio, recibieron una nueva vida en Cristo y compartían todo lo que tenían junto con sus hermanos. Los miembros de la iglesia en Jerusalén entendieron el mandato, ese mandato de dar a Dios para su obra, de dar a Dios para su pueblo. Vendían lo que tenían y lo daban a los creyentes más pobres. Más adelante, en Hechos capítulo 4, podemos encontrar, y aquí amplía esto acerca de cómo es que vivían los hermanos. Hechos capítulo 4, versículos 32 al 35. Dice la palabra del Señor, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, podemos encontrar esta manera en que se desarrolló la iglesia en Jerusalén. Primero,
eran creyentes peregrinos, se quedaron, no tuvieron motivo para regresar porque ahí estaba su familia cristiana. Luego eran judíos que habían sido desechados de todo el sistema judío, no podían comprar y vender y eran perseguidos. Tercero, había opresión por parte de los impuestos romanos, del imperio romano, pero eso no impidió a que la iglesia lo dé todo. Y ellos ponían a disposición de sus hermanos todos los recursos. No es una manera socialista de vivir en donde todos van a tener igual, no. Quienes tenían voluntariamente entregaban para suplir las necesidades tanto de liderazgo como de los más necesitados, las viudas, los huérfanos, los ancianos, todos quienes necesitaban, tenían cubiertas sus necesidades básicas, un techo y comida y un vestido. Eso es lo necesario que tenemos para vivir. Y si nosotros damos esas cosas a quienes lo necesitan, estamos dando todo lo necesario para la vida. Estos hermanos entendían que todas las cosas les pertenecían a Dios. Y por esa razón ponían las posesiones que el Señor les había dado a administrar a disposición de quienes lo necesitaban. Esta iglesia habría sido de bendición a miles de hermanos en Jerusalén, lo que habría causado impacto en todo el mundo conocido en esa época. Eso era de impacto para los incrédulos y era un testimonio que se levantaba de la manera como se amaban ellos. Era testimonio también para otras iglesias que estaban naciendo en ese tiempo. Esta iglesia habría sido de bendición a miles de hermanos en Jerusalén, lo que habría causado ese impacto en el mundo conocido. En los primeros años, esa iglesia pudo sobrellevar todas estas dificultades, pero más y más gente se añadía, más peregrinos iban llegando y la persecución se acentuaba más. Y no solamente de parte de los religiosos judíos, sino también de parte de la política romana. Los cristianos eran vistos como una amenaza, porque estaban creciendo en número y la manera en que ellos se desarrollaban en la sociedad causaba temor por la santidad, por la manera de obrar, por cómo ellos se comportaban delante de los hombres. Y de esa manera la iglesia, después de haber gastado tanto, no podía continuar solventando los gastos que se generaban. Ya no podían seguir dando, sino que ahora ellos eran quienes necesitaban urgentemente de ayuda. Entonces, ahí encontramos un modelo para ofrendar. Y dos proyectos también vamos a ver como ejemplos. El primer proyecto lo llevan a cabo desde Antioquía. Y en Hechos, capítulo 11, versículos 29 y 30, encontramos esa necesidad que se va a solventar. Porque dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Es así que ellos miraron la necesidad de la iglesia y ahora reaccionarían para suplir ahora las necesidades de ellos. Otros hermanos, otras iglesias harían ahora ese trabajo en ayuda o en auxilio de la iglesia en Jerusalén. ¿Qué hicieron los discípulos? Conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro, es decir, estaban realmente en una gran crisis. Lo que pudieron solventar en un tiempo se terminó, no había qué vender, ya no había cómo sustentar y ahora necesitaban de las otras iglesias y ellos eran los que estarían socorriendo a los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron.
enviaron a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo, de Pablo. Una segunda cosa o un segundo proyecto es junto a la iglesia de Corinto. Primero a los Corintios capítulo 16, versículos del 1 al 4. Y la palabra de Dios dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Este pasaje nos demuestra varios principios importantes sobre la ofrenda. No solamente en esta ocasión en particular, sino que quedan en orden dudas para nosotros también. Y para que nosotros podamos tener en cuenta con respecto al dar. Y responde a varias dudas o a varias preguntas. ¿Cuándo debemos dar? ¿Alguien está exento de dar? ¿Cómo debiéramos dar? ¿O cuánto debiéramos dar? Todas estas preguntas las responde este pasaje. Y este proyecto es justamente para solventar las necesidades de la iglesia en Jerusalén. Estaban pasando gran necesidad. Y este proyecto se extiende para la iglesia en Jerusalén, pero se extiende también cómo debe manejarse la iglesia en este tiempo. Y todos los principios de la ofrenda cristiana que nosotros usamos o tomamos como ejemplos y lo ponemos en la práctica, están sacadas de este pasaje. Por un lado, en el tiempo del apóstol Pablo, este proyecto para solventar las necesidades de los hermanos, debían hacerlo tal como dice el apóstol, como lo había dicho a las iglesias en Galacia. ¿Qué debían hacer? Y ahí responde a la pregunta de ¿cuándo debemos dar? Y dice, cada primer día de la semana. Es decir, el día en que daban la ofrenda era el día de la adoración, el día en que la iglesia se reunía. Así nosotros también podemos mirar que parte de la adoración al Señor es el poner nuestras ofrendas, el primer día de la semana. Ahora, otra pregunta que podemos nosotros responder: ¿alguien está exento de dar? Dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Es decir, todos hemos sido bendecidos en todo tiempo de parte del Señor. Él nos ha encargado de sus recursos para que lo administremos. Somos nosotros mayordomos del Señor. Y si alguien dice que no tiene o que no puede, bueno, estaría diciendo que el Señor no le ha sustentado. Y el principio que nosotros encontramos es como la viuda que puso las 2 blancas en la ofrenda del templo. Entonces, todos podemos dar algo. La otra pregunta que podemos sustentar o solventar es ¿cómo debiéramos dar? Y dice, bueno, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Es decir, nosotros debiéramos dar separando según cómo nos haya ido. Si nos ha ido bien, pondremos algo más. Si no nos ha ido tan bien, bueno, pondremos conforme hayamos prosperado. Esta ofrenda debía separarse y ponerse a un lado. Ahora, la manera de darla podría ser una vez que obtiene el sustento, si usted lo tiene cada mes o cada semana, hacerlo de esa manera o también repartirlo. Hay flexibilidad en este asunto.
La situación es que el apóstol Pablo estaba considerando que se tome con tiempo las ofrendas para que cuando él llegue no se tomen ofrendas apresuradamente, sino que conforme cada semana se iba depositando, se vaya teniendo recaudado para tener listo para cuando ellos vayan a recogerlo o vayan a llevarlo. Varias preguntas respondemos. ¿Debemos dar cada primer día de la semana? Todos debemos separar algo para poner y dar para la obra y para el Señor. Darlo planificadamente, ordenadamente y también para que no sea esporádicamente, sino cada primer día de la semana. ¿Cuánto dar? Según lo que haya prosperado. Esos son principios. Y cuando haya llegado, dice el versículo 3, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleguen vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Es decir, hermanos que estén dispuestos a llevar este ministerio. Hermanos confiables. Como vemos en el libro de los Hechos capítulo 6, ahí se nombraron los primeros diáconos conocidos dentro de la iglesia. Los apóstoles se dedicarían a la predicación de la palabra. Y estos hombres, estos diáconos, serían hombres llenos del Espíritu Santo, con sabiduría, confiables, para que puedan administrar los recursos que el Señor nos da. Entonces, varias cosas hemos visto en esta mañana. Varias cosas, dos principios, dar y una bienaventuranza. ¿Realmente cuando usted da, se siente feliz o contento? Y la palabra de Dios dice que Dios ama al dador alegre. ¿Usted está obedeciendo este mandato de dar? Podemos mirar los ejemplos. Cuando el creyente da, está obedeciendo. Cuando el creyente da, es bendito, es muy feliz, es bendecido en abundancia por dar de parte del Señor. También encontramos ese ejemplo de la iglesia de Jerusalén. Ellos sustentaban y tenían sus obreros y sustentaban también las necesidades del pueblo en general, de los pobres. Entonces, ahí miramos lo necesario que son los recursos dentro de la iglesia. Se cubren necesidades y no era un pretexto de que los hermanos darían o no darían, sino más bien lo daban con un corazón agradecido a todo lo que el Señor hace por ellos. Ellos lo dieron todo. Y eso nos lleva a cada uno a examinarnos. ¿Cómo estamos dando? ¿Estamos siguiendo un modelo bíblico para ofrendar? ¿Cómo estamos dando? ¿De corazón? ¿Estamos dando cada primer día de la semana? O bueno, ¿estamos dando cada mes? ¿Estamos dando conforme hayamos prosperado? Deberíamos, hermanos, dar conforme a las riquezas en Cristo. El Señor nos ha dado esa posibilidad, ese beneficio del dar, y Él quiere que lo ejerzamos. ¿Y cuánto mejor dentro de la familia de Dios, en su iglesia local? Puede destinar también recursos para misioneros, puede destinar para quienes están en la obra, puede destinar para personas que están pasando por necesidad. Todo ello nos muestra la palabra del Señor en cuanto al dar. Quienes tenemos, debemos dar con corazón alegre y para suplir las necesidades del ministerio, las necesidades del pueblo de Dios en general. Quien da es bienaventurado, obtiene mayores bendiciones. Si da abundantemente,
abundantemente recibirá. Son principios de la Escritura y son promesas que nos muestran que mejor es dar que recibir. Sea, mi querido hermano, un dador, alguien que está dispuesto a dar sin ningún interés, que está dispuesto a dar sacrificialmente para suplir las necesidades del ministerio del Señor y también las necesidades de quien lo necesitan. Si así lo haríamos, nadie pasaría necesidad y más bien el Señor sería supliendo o cubriendo cada necesidad que se presente. Pero si no nos imponemos esa necesidad, entonces el Señor no proveerá. Y esa es su promesa, que Él nos suplirá de todo lo necesario. Eso por el día de hoy, mi querido hermano. Y ha sido un gusto y un privilegio poder compartir con usted la palabra del Señor. Espero que haya sido de edificación para ustedes. Y meditemos en estos principios de la palabra del Señor. Y si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga. Bueno, mis hermanos, toda palabra que es manifestada en nombre del Señor, la debemos escuchar con gozo, entenderla bien y ponerla en práctica, ya que eso es ponernos en obediencia. Jesús dice en Juan 17:13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Si las enseñanzas de Cristo las recibimos de corazón, será de gozo, porque así estaremos en contacto íntimo con Cristo, que es la fuente de todo gozo. Así experimentaremos el cuidado y protección de Dios y con Él veremos la victoria. Entonces, asistamos a los estudios bíblicos que la iglesia ofrece cada semana. Así, el martes 7:30 de la noche, vía Zoom, se está estudiando el carácter cristiano. El miércoles 7:30 de la noche, reunión presencial en el templo y también vía Zoom para los que aún no asisten. Será acciones de gracias y pedidos de oración y un estudio bíblico y meditación. El jueves 7:30 de la noche tenemos el estudio sobre el Salvador del mundo, un curso de la Escuela Bíblica Emaús. El sábado, desde las 4 de la tarde, estudio bíblico presencial en el templo con los niños y los jóvenes. Y las damas a partir de las 5 de la tarde. El domingo 10:30 seguimos con el culto presencial y también transmitiremos el servicio dominical para las personas que aún no pueden asistir al templo. Que Dios nos siga guiando y protegiendo de toda maldad. Hasta la próxima reunión. Bendiciones.